Buenos días, comenzamos hoy una nueva sesión de IAF más cerca. Muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión tenemos un encuentro con la gestión de datos como una oportunidad para la competitividad empresarial. Y para hablar de ello nos acompañan David Íñiguez, que es el jefe del área del BIFI, director de operaciones en Campal. Buenos días, David, y muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. También Manuel Luna, que es el Project Manager en visualización de datos y analítica de Inicom. Buenos días, David. Hola, buenos días. Manuel, perdón. No pasa nada. Sí. David Íñiguez es investigador a raíz en el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos del BIFI de la Universidad de Zaragoza y director de operaciones de Campal Data Solution, empresa spin-off de la universidad. David es responsable del área de computación del BIFI, donde investiga en física, redes complejas y supercomputación. En su vertiente más empresarial, desarrolla principalmente proyectos de analítica de datos, aplicando su experiencia como físico en el diseño de modelos para resolver problemas reales y actuales de las empresas. Este es el caso de la optimización de procesos, las previsiones, los sistemas de recomendación, entre otros. Manuel Luna, el Project Manager de Análisis y Visualización de Datos en Inicom, estudió Ingeniería Informática Superior en la Universidad de Zaragoza. Tiene la certificación Tableau Desktop Qualifier para analítica de datos y la de Microsoft Business Intelligence for Data Analytics. Como experiencia laboral, se inició en Endalia como programador analista de datos y en Inicom, entre otros cargos, ha sido consultor y jefe de proyectos. Muchas gracias a ambos por acompañarnos hoy y cuando queráis podéis iniciar, David. De acuerdo, voy a compartir pantalla. Gracias. Vale, ¿se ve ya? Se ve ya la pantalla en grande, ¿verdad? Se ve muy bien. Perfecto, bueno, pues voy a comenzar. Bueno, lo primero, gracias a IAF por la invitación y por la presentación. Gracias a los asistentes también. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar, como bien decía Pilar, de la gestión de datos como una oportunidad de competitividad empresarial, ¿vale? Entonces, bueno, todos hemos oído en estos últimos años que estamos inundados de datos por todas partes, ¿no? Y estos encima crecen exponencialmente, ¿no? Como vemos aquí en esta gráfica. Por ejemplo, en 2020 pues ya se estima que se van a producir unos 50 zettabytes de datos, que tengo que reconocer que tuve que mirar lo que era un zettabyte, porque incluso yo que me dedico a esto, pues ya me había quedado en el exabyte, ¿no? Entonces, zettabytes son 10 a la 21, que es mucho. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, este año hemos comprado en el BIFI un sistema de almacenamiento de 1 petabyte, que es muy grande, ocupa un armario entero, un rack, y 1 petabyte pues es 1.000.000 de veces menos que un zettabyte. O sea que este año se van a producir en el mundo 50 millones de armarios de datos como ese que acabamos de comprar nosotros, ¿no? O sea, no sé casi ni dónde se meten esos 50 millones de racks, ¿no? Bueno, por otro lado, tenemos, o nos preguntamos si el Big Data, que últimamente, estos últimos años se hablaba mucho del Big Data, ¿verdad? Si es una moda pasajera, si no lo es, si realmente no es una moda, ¿no? Pues el otro día me entretuve un poquito buscando en Google Trends, ¿no? en Google Tendencias, un poquito cuál es el interés en función de las búsquedas que hace la gente de unas cuantas palabras relacionadas con el análisis de datos, ¿no? Entonces, podemos ver, por ejemplo, que el Big Data, que es la línea más naranja, bueno, pues efectivamente a partir de 2010, 2012 aproximadamente empezó a crecer mucho. Ahora se ha estabilizado un poquito y está incluso decayendo, con lo cual podríamos decir, bueno, pues en cierto modo es una moda, pero sin embargo lo que vemos es que lo que ocurre es que está siendo sustituida por otras palabras que ahora parece que están más de moda precisamente, ¿no? Como ciencia de datos, que sería la línea azul, o machine learning, que sería la línea verde, ¿no? O incluso inteligencia artificial, que es la línea morada, que vemos que la inteligencia artificial ha discurrido de una forma un poquito peculiar, porque de hecho aquí solo tenemos histórico desde 2004, que es lo máximo que proporciona Google,
pero los más viejos del lugar recordaréis que ya en los años 80 se hablaba mucho de inteligencia artificial, luego en los 90 pues decayó un poquito, en los 2000 volvió a crecer y otra vez se habla mucho de inteligencia artificial, ¿no? O sea que al final podríamos decir que en cierto modo las palabras sí que son modas, pero el concepto en sí no. O sea, lo que es la analítica de datos sí que está cobrando muchísima importancia en los últimos años. ¿Ha servido para algo el famoso boom del Big Data? Pues bueno, yo creo que sí, que a nivel tecnológico ha servido al menos para que se desarrollase una serie de tecnologías que antiguamente estaban muy en mantillas, digamos, como por ejemplo pues, tecnología para cálculo distribuido, nuevas bases de datos que son más eficientes para almacenar y procesar información no estructurada, como las bases de datos no SQL. Se han desarrollado más todavía las plataformas de supercomputación, ¿no? Como HPC y Cloud. Se pueden hacer análisis que antes no era posible realizar. Se tienen productos de datos en tiempo real, ¿no? O, por supuesto, el Internet de las cosas, ¿no? Pero casi más incluso que los desarrollos tecnológicos, a mí lo que me interesa o lo que me ha gustado, digamos, de esta época de la moda del Big Data es que por fin se ha puesto en el mapa, de alguna forma, ese interés por la analítica de datos, ¿no? Que hace unos años yo creo que no estaba pues, en la cartera un poco de las empresas, sobre todo, y ahora sí que las empresas, al menos al oír hablar de una palabra, aunque sea de moda como el Big Data, pues sí que se han puesto un poco las pilas y se han dado cuenta de que se pueden hacer muchas cosas realizando análisis de datos, ¿no? Y sacando valor de los mismos, ¿vale? Esto ha conducido pues, al desarrollo del concepto de ciencia de datos, ¿no? Que es un poco, como dice aquí en la Wikipedia, ¿no? Sería un poco una palabra que engloba todos estos conceptos que estábamos hablando, de Big Data, Machine Learning, estadística, etcétera. Pues un poco lo que podría englobar a todo ello sería la ciencia de datos, ¿no? Y otra cosa buena es que al nacer o al desarrollarse la ciencia de datos, pues también ha crecido mucho la profesión del científico de datos. Si recordáis, hace unos años, por ejemplo, había algunas carreras que estaban ya un poquito devaluadas, como física, matemáticas, no había mucha gente que se matriculase en esas carreras, y desde que existe el concepto del Big Data, o desde que se ha extendido, pues esas carreras han dado un salto muy grande. Hay ahora muchísima gente que quiere hacer este tipo de carreras científicas, ¿vale? Bueno, pero más allá, digamos, de la gran cantidad de datos que todos sabemos que hay en redes sociales, en grandes instalaciones científicas como el CERN, en el tema del clima, en el tema del coronavirus, etcétera, las empresas pueden hacer algo también con datos, tiene algún interés para ellos, pues lo están aprovechando, ¿no? Pues bueno, un poco más allá del chiste que pongo aquí, que me hace bastante gracia, ¿no? Digamos, el jefe que le dice al empleado, ¿podemos usar esta base de datos para deducir el tamaño del mercado? No, es errónea. ¿Podemos utilizar esta otra? No, también es errónea. Pues hacemos una media. Pues bueno, podemos hacer una media o podemos multiplicarlo si quieres, ¿no? Al final es un poco un chiste en el sentido de que quizás no estamos todavía muy concienciados de lo que se puede obtener con los datos y de que para ello hay que hacer las cosas bien, ¿no? Bueno, pasando precisamente a datos, esto es simplemente un resumen de la encuesta del uso de tecnologías TIC y de comercio electrónico en las empresas, en un apartado donde preguntaban a las empresas españolas si habían utilizado Big Data, ¿no? Para analizar datos en su empresa, ¿no? entre los años 18 y 19 en este caso. Entonces, aquí vemos que pues aproximadamente un 8 y pico % de las empresas españolas declaran que han utilizado Big Data, ¿no? En los últimos años para hacer análisis. De ellas, si os fijáis por el tamaño de la empresa, esto de aquí abajo es el número de empleados, pues por supuesto las empresas grandes de más de 250 empleados lo utilizan mucho más. Entiendo que por dos motivos. Uno, porque efectivamente tienen más datos, pero también porque tienen más dinero para dedicar a eso, ¿no? Mientras que las empresas pequeñas, pues de momento lo utilizan menos. Aunque yo creo que esto debería cambiar, ¿vale? Si nos comparamos con Europa, pues vemos que España está en el medio, más o menos, ¿no? Ni estamos muy bien ni muy mal en el uso de Big Data. Si os fijáis, los países que están mejor, que más utilizan Big Data, pues bueno, son en general países algo más relativamente pequeños, ¿no? Salvo Holanda, que es algo más grande, ¿no?
pero son países donde hay muchas empresas de base tecnológica, ¿no? También yo siempre digo que un poco por el tema de los impuestos, ¿verdad? Porque tanto Malta como Holanda como Irlanda son países que, bueno, han puesto muchas facilidades, quizás demasiadas, a este tipo de empresas y eso les beneficia, ¿no? Pero se preguntarán las empresas, bueno, muy bien, tenemos que utilizar datos, analizarlos, tal, pero ¿de dónde los sacamos, no? Bueno, pues yo creo que hay realmente muchos sitios donde hay datos disponibles que muchas veces ni siquiera lo sabemos, ¿no? Que no lo imaginamos, no lo llegamos a ni siquiera a plantear, ¿no? Desde luego, por supuesto, en Internet hay muchísimos datos, en particular en las redes sociales, ¿no? Algunas de ellas pues tienen limitaciones de extracción de esos datos, otras menos, ¿vale? Pero aquí hay muchísima información, sobre todo para temas de marketing, etcétera, es muy utilizable, ¿vale? Luego también hay una gran tendencia a trabajar con datos abiertos. De hecho, la Unión Europea, ahora cuando pides un proyecto a Horizonte 2020 o al nuevo programa que vendrá ahora, Horizonte Europa, pues tienes que comprometerte en la mayoría de los casos a dejar abiertos los datos que generes con los proyectos, por ejemplo. Entonces, hay muchísimos datos abiertos ahora mismo en Internet, ¿vale? Que van desde datos científicos, cosas de física, de partículas, de astronomía, de un montón de cosas, a datos pues, de bioquímica, etcétera, que son, pues ahora están siendo muy utilizados, por ejemplo, con todo el tema del coronavirus, etcétera, ¿no? Pero también hay muchos datos pues que tienen bastante utilidad para empresas de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, en el INE hay información de encuestas de todo tipo, información estadística en general de miles de cosas de España, de empresas, de ciudadanos, de vivienda, de un montón de cosas que se puede utilizar por parte de las empresas. Lo mismo el padrón, para conocer la población que hay en cada sitio, los perfiles de las personas que viven en cada zona, etcétera. Datos meteorológicos, por supuesto, datos de uso de suelo, datos de catastro, etcétera. Bueno, hay un montón de datos de tráfico incluso, ¿no? En la DGT hay muchísimos datos que son abiertos y que se pueden descargar sin ningún problema, ¿vale? Y luego las empresas disponen también de muchos datos propios, ¿no? Datos que llamamos internos, pues de sensores que han puesto ellos en la fábrica, de RFID, de GPS, bases de datos de la compañía, pues tanto de clientes, de proveedores, de ventas, de mil cosas, ¿no? Bueno, el CRM, por supuesto. ¿Qué puede hacer una empresa con todos estos datos? Bueno, pues puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Pues empezando por el principio, puede obtener una mejor visión del pasado, de qué ha pasado en la empresa, de cómo ha funcionado, de por qué han sido las cosas de una forma o de otra, etc. Puede hacer una estimación del estado actual, de cómo están las cosas en este momento y visualizarlas de una forma pues, mucho más explicativa, ¿no? Puede hacer segmentaciones de clientes, por ejemplo, recomendaciones de productos. Puede hacer previsión de todo tipo de cosas, ¿no? De ventas, de necesidades de compra, de cosas. Puede hacer optimización de procesos. Y todo ello, al final, a lo que le tiene que llevar es a realizar una mejor o una más apoyada, por lo menos en datos, toma de decisiones, ¿vale? Bueno, aquí una simple nota es que muchas veces las empresas dicen, bueno, si yo realmente no tengo Big Data porque tengo muy poquitos datos, ¿puedo hacer algo? Pues sí, sí que puedes hacer algo, puedes hacer muchísimas cosas. De hecho, por poner un ejemplo, hace poco hemos trabajado con una fundación de una enfermedad rara que tenía datos de 400 pacientes solamente. Pues bueno, con 400 pacientes hemos obtenido cosas muy interesantes, ¿vale? Si es una enfermedad rara, pues no va a tener 400.000 pacientes. Tiene 400, pero se puede obtener valor igualmente de esos datos, ¿vale? Bueno, si lo ponemos en bonito, que digo yo, en inglés, ¿no? Que parece que queda como más elegante, pero en realidad es lo mismo, ¿no? Esta gráfica pues muestra un poquito eso, ¿no? Que se puede hacer en la empresa con los datos, pues empezando por el pasado, qué ocurrió, por qué ocurrió, ¿no? O sea, analítica descriptiva, analítica de diagnóstico, digamos, analítica predictiva, qué va a ocurrir, y analítica prescriptiva, es decir, con toda esta información, qué debería hacer yo, ¿no? O sea, toma de decisiones, ¿vale? Bueno, con todo esto llegamos al concepto que está ahora también de moda, que es de empresas data-driven, ¿no? O sea, empresas basadas en los datos o dirigidas por los datos, ¿no? Básicamente, estos serían empresas que no se limitan a no hacer nada, no se limitan tampoco a recopilar datos, ni siquiera se limitan a hacer muchos informes y muchos cuadros de mando, sino que realmente van hasta el final de este proceso que decíamos
analizan esos datos, hacen todo este tipo de optimizaciones, de previsiones, etc. Y esto les sirve para basar la toma de decisiones en los datos, ¿vale? No como en el chiste este, donde la toma de decisiones pues, es del jefe, como dice aquí, la persona mejor pagada de la empresa, ¿no? Que dice lo que tiene que hacerse independientemente de los datos y ya está. ¿En qué áreas de la empresa se puede aplicar la analítica de datos? Pues en realidad en todas las áreas de la empresa. Empezando también casi desde el principio hasta el final, digamos, pues desde la cadena de suministro, ¿no? Con toda la gestión de proveedores, de materiales necesarios, etcétera. En el diseño de productos, en los procesos de producción en sí mismo, en cómo das el servicio a tus clientes, en cómo consigues nuevos clientes y nuevas ventas, o incluso en áreas más internas de la empresa como la de recursos humanos. Bueno, ahora lo que voy a hacer es contar una serie de ejemplos de proyectos que hemos desarrollado nosotros mismos en colaboración con otras empresas, ¿vale? O para otras empresas, para que veáis un poco que realmente la analítica de datos se puede aplicar en cualquier sector, en cualquier tamaño de empresa, en cualquier área, como decía aquí, etcétera, ¿vale? Entonces, empiezo por este proyecto que realizamos con Nabladot, que es una empresa de aquí de Zaragoza, que hacen dinámica de fluidos, y con Biocurve, también están aquí en Zaragoza, que fabrican calderas, ¿vale? Entonces, con ellos trabajamos en una herramienta para facilitar el diseño de las calderas mediante simulación numérica. Es decir, antes en Biocurve pues tenía que, si quería probar un nuevo diseño de caldera, tenía que fabricar la caldera, fabricar los tubos, etcétera, fabricar la caldera para probar qué tal funcionaba. Bueno, pues con simulación numérica ellos pueden predecir cómo va a funcionar una caldera sin tener que fabricarla. Esto les reduce muchísimo, aunque al final tengan que fabricar un prototipo, ¿no? Pero al menos las pruebas iniciales las pueden realizar con simulación numérica. Esto les reduce mucho el tiempo de diseño y, por supuesto, para llevar la caldera al mercado, ¿no? Con Snell Software, que también es una empresa de aquí de Zaragoza, pues les hemos desarrollado algoritmos de optimización de corte de ferralla, ¿vale? Cuando tienes que cortar miles, millones de barras de ferralla, ¿no? La ferralla es lo que veis aquí, es los hierros o el acero que se pone en el hormigón, ¿no? De las obras. Pues tiene su gracia el tema del corte, porque claro, tienen que cortar en el mínimo tiempo posible y sobre todo con los mínimos desechos posibles, ¿no? Entonces eso requiere unos algoritmos de optimización que son bastante complejos, pero que si consigues resolver bien el problema, pues te ahorra muchísimo tiempo y muchísimo dinero. Con Cerler Electrónica, que están también aquí en Zaragoza, en La Muela, pues también les hicimos un modelo de detección temprana de posibles fallos en la cadena de producción. Ellos, durante el montaje de las placas, toman medidas de cientos, bueno, miles de medidas de cada una de las placas con diferentes tipos de sensores, de temperatura, sensores eléctricos, incluso gráficos, a través de cámaras, etcétera. Y con todo ese tipo de información de los sensores, pues se puede hacer un modelo que te prediga con cierta probabilidad si una placa va a funcionar mal antes de tener que montarla entera. O sea, si cuando has montado solo una primera parte te das cuenta de que esa placa ya no va a poder funcionar, pues la sacas de la cadena de producción, ¿no? Con eso pues también evidentemente reduces también los desechos, ¿no? No tienes que tirar las placas a la basura. Este otro ejemplo es también un proyecto que hicimos también con Nabladot, como el que os he comentado antes de las calderas, en este caso con una empresa que se llama Cliux, que está en La Rioja. Y Cliux se dedica a instalar aerogeneradores pequeñitos en las terrazas de los edificios de las ciudades, ¿vale? Entonces necesitan saber cuáles son los sitios óptimos para emplazar esos aerogeneradores. Pues con Nabladot trabajamos en ese proyecto, ¿no? Y es un proyecto al final de optimización que hace uso de diferentes datos y de diferentes técnicas, ¿vale? Porque utiliza desde técnicas GIS, predicción meteorológica, fluidodinámica, software de análisis, etc. Con Gas Natural Fenosa y otras empresas hicimos un sistema pues, de predicción de incidentes en la red eléctrica.
Aquí hubo que trabajar con muchísimos datos diferentes, con fuentes de datos tanto externas como datos meteorológicos, etcétera, como con datos también internos de la compañía, ¿no? De la carga que tiene la red en cada momento, con el mantenimiento y antigüedad que tienen los materiales de la red, etcétera. Pero incluso también trabajamos con datos de redes sociales, pues, para ver el impacto mediático que tenían los incidentes, ¿no? Que es una cosa que preocupa mucho a las compañías también. Este otro ejemplo es con Distromel, que es una empresa también aragonesa que está en San Esteban de Litera, al lado de Binéfar, y Distromel desarrolla software para gestión de residuos. Pues estamos trabajando con ellos también en hacer modelos de previsión y de optimización, ¿no? de esa gestión. Por ejemplo, pues a partir de medidas de sensores en los contenedores podemos hacer una mejor previsión de cuándo van a estar llenos esos contenedores y por tanto se pueden optimizar las rutas, en qué momento es necesario ir, cuándo no, etcétera, etcétera. Otro campo totalmente diferente, pues este proyecto con Codescopic, que es una empresa que también tiene sede aquí en Zaragoza, aparte de en otras ciudades. Y Codescopic desarrolla software para el sector asegurador. Pues estamos trabajando con ellos también en modelos de deep learning, de aprendizaje profundo, ¿no? Para hacer una mejor predicción de los riesgos y de los precios que las compañías pueden poner en sus pólizas, ¿vale? Para eso utilizamos no solo datos internos de las compañías, sino también datos externos, datos abiertos como los que os comentaba antes, ¿no? Pues, por ejemplo, características demográficas de una determinada zona, si hay muchos accidentes o pocos en una zona, si hace un tiempo que puede perjudicar, digamos, al tráfico, si las infraestructuras viarias están en peores condiciones, etcétera. Todo esto permite, pues, hacer una mejor tarificación, ¿vale? Este otro ejemplo es para el Ayuntamiento de Zaragoza, pero en realidad es extrapolable también a cualquier empresa casi, ¿no? En este caso, lo que hemos hecho para el Ayuntamiento es un modelo de estimación de nuevas aperturas de centros culturales y educativos, es decir, ver en qué zonas de la ciudad es más necesario, por ejemplo, abrir una nueva biblioteca porque no está cubierta la demanda. Pues lo mismo que hemos hecho con el ayuntamiento se podría hacer, por ejemplo, a la hora de abrir un local comercial, ¿no? Pues si tú quieres abrir una tienda de modas, pues tienes que ver dónde tienes el perfil de tus clientes, ¿no? Pues tienes que ver efectivamente, bueno, dónde está el perfil y luego, evidentemente, si puedes pagar el local que necesites para alquilar, ¿no? Es una combinación de ambas cosas. Este otro ejemplo, otra vez cambiamos totalmente de tercio, ¿vale? Pues es con una empresa que se dedica a temas de marketing, de estudios de mercado, etcétera, y trabaja mucho con marcas de belleza, ¿vale? Pues hemos hecho un estudio basado en la encuesta IMC Marcas, que es una encuesta que toma datos de 30 y tantas mil personas cada año para estudiar, por ejemplo, en este caso, pues el interés o que tienen en cada tipo de perfume, las marcas que más utilizan, etc. Entonces, a partir de aquí podemos hacer un perfilado de clientes, ver cada marca un poco qué tipo de cliente tiene, más joven, más mayor, con más dinero, con menos dinero, con más estudios, con menos estudios, etc. Con todo eso podemos hacer correlaciones, podemos construir redes y con las redes complejas podemos hacer análisis de la competencia, por ejemplo, de una forma un poquito diferente a como se hace de forma tradicional, ¿vale? Bueno, yo creo que estos eran un poco los ejemplos. Era para que vierais que efectivamente se puede aplicar a todo tipo de sectores y de situaciones, ¿vale? Entonces, bueno, por ir ya casi terminando, nos podríamos preguntar a día de hoy, que estamos todos todavía tan preocupados con el tema del coronavirus, ¿no? Si esto, digamos, de alguna forma, esta crisis del coronavirus pues, puede afectar a todo el tema de la analítica de datos, a la digitalización, etc. Entonces, bueno, está claro que algunas cosas sí que van a tener que cambiar. Por ejemplo, empezando, como decía antes, por el principio, empezando por la cadena de suministro, pues claro, en esta crisis ya se ha visto que ha habido muchísimos problemas de suministro, ¿no? Proveedores que estaban en otros países que no podían pues acercar los productos a las fábricas, este tipo de cosas. Entonces,
Desde luego se va a necesitar una mayor redundancia en las cadenas de suministro, una mayor agilidad. Si ahora hay que cambiar este material por este otro, pues hay que agilizar, digamos, esa nueva provisión de los productos. Todo esto va a requerir una mayor automatización y una mayor integración de bases de datos, etc. En la parte de la producción, pues va a pasar algo parecido. En la producción, sobre todo, ahora que nos hemos dado cuenta que teníamos ciertas carencias, por ejemplo, en tema sanitario, ¿no? Ya todos lo sabemos, el problema que ha habido con las mascarillas, con los geles, con todo, con los respiradores, etcétera, pues eso seguramente va a hacer que se tienda a tener una producción, al menos de determinados productos, más local. Eso va a implicar que vamos a tener que ser más competitivos para poder competir precisamente con los países donde los salarios son más baratos, ¿no? Son más bajos. ¿Eso qué implica? Pues básicamente más optimización. Vamos a tener que optimizar más nuestros procesos, ¿vale? En ventas, pues sobre todo lo que se va a notar que va a haber más venta online. Yo creo que a todos nos hemos acostumbrado en estos meses a hacer más compras online. Eso implica que se va a necesitar pues, más seguridad, más confianza por parte del cliente, una mayor personalización, es decir, ofrecerle al cliente lo que necesita. Precisamente estaba pensando antes, bueno, antes hablaba con Jesús, que decía que había trabajado en un banco. Pues, por ejemplo, a ver, en los bancos, antes la gente o el empleado de banca conocía personalmente al cliente, ¿no? Y le podía ofrecer sus productos directamente porque sabía ese cliente cómo era, un poco qué perfil tenía, qué producto le podía interesar más. Eso ahora, si tiene que ser online, pues efectivamente hay que conocer igualmente al cliente, pero ese conocimiento del cliente se va a tener que realizar de forma automática. Van a hacer falta algoritmos y metodologías que hagan ese perfilado del cliente de forma automática, ¿no? Y finalmente, bueno, en tema de recursos humanos, pues también va a pasar un poco lo mismo. Va a haber más teletrabajo, por tanto se requiere un acceso a la información en tiempo real y esto va a requerir pues, una mayor digitalización. Esta tendencia, digamos, hacia lo online es nueva realmente, ha nacido ahora con el coronavirus. Pues claro, realmente no ha nacido con el coronavirus, ¿no? Si vemos aquí precisamente la evolución del número de oficinas bancarias que hay en España, pues como podéis ver, hasta 2008, hasta la crisis anterior, no la del coronavirus, sino la otra, pues fueron creciendo el número de oficinas claramente y a partir de ese punto, pues hay un cambio de inflexión radical y empieza a bajar, ¿no? Empieza a bajar. De hecho, aquí llega hasta 2018, ni siquiera está el coronavirus todavía, ¿no? Entonces, digamos que esta tendencia a lo online ya existía. Lo que pasa es que ahora, con esta nueva crisis, en este caso del coronavirus, pues bueno, esta tendencia se puede acelerar un poco por los motivos que acabamos de comentar, ¿vale? Y ya para finalizar, simplemente comentaros, algunos ya lo conoceréis quizás, que hemos puesto en marcha recientemente el Aragón DIH, el Digital Innovation Hub de Aragón, que es una iniciativa de Universidad de Zaragoza, Itainova y el IAG, ¿vale? Para acercar la tecnología a las empresas. Está enmarcado en un gran programa europeo que intenta que las empresas tengan un mayor acceso a las nuevas tecnologías. Entonces, aquí en Aragón hemos creado este nuevo centro, Digital Innovation Hub, y está abierto a todas las empresas, no solo para que lo utilicen, sino para que participen en él. O sea que os animo a que os hagáis socios también, ¿vale? Y por mi parte ya estaría. Gracias. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, David. A continuación, Manuel Luna, cuando quieras. Vale. A ver, comparto yo pantalla, un segundo. Vale. ¿Se me ve? Sí. Ok, perfecto. Bueno, antes de todo, me ha gustado mucho tu presentación, David. Está muy chulo, la verdad. Y también dar las gracias a LIA por la confianza de invitarnos a estas charlas para un poco que contemos la parte, un poquito lo que conocemos y con lo que trabajamos el día a día. En parte es con la analítica y la inteligencia de datos, ¿de acuerdo? Os voy a contar
cómo creemos nosotros en Icono y cómo creo yo particularmente que se debe realizar una analítica de datos de la mejor manera posible, ¿vale? Entonces, bueno, quiero empezar, muchas veces empiezo con esta presentación de esta diapositiva de dónde está Wally, porque me parece una similitud muy real de lo que pasa hoy en día. En el día de hoy, todas las empresas tienen una gran cantidad de datos enormes, todos los dispositivos producen muchísimos datos, obtenemos datos de absolutamente todos los sitios. Pero ¿qué pasa? Que en la mayoría de los casos esos datos no los tenemos ordenados, no sabemos dónde están, pero nos sentimos tranquilos. Nosotros sabemos seguro de, oye, yo sé que todo lo estoy almacenando, sé que todo lo estoy haciendo, pero si no tenemos una manera de estructurar esos datos, si no los tenemos tratados esos datos, realmente toda esa gran cantidad de información que estamos almacenando y que estamos guardando no sirve para nada, ¿vale? Es el caso de Wally. Nosotros, en esta diapositiva, podríamos quedarnos tranquilos de que sabemos que está Wally aquí, pero realmente si algún día queremos encontrarlo, queremos tratarlo y queremos explotarlo, nos va a costar un montonazo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que proporcionar herramientas a las personas para que sean capaces de encontrar lo que quieren de una manera rápida y sencilla, ¿vale? Y bueno, para la gente que se pregunte dónde está Wally, que esto ahora haciendo por webinar cuesta un poco más, pero hay gente que se pega buscándolo bastante rato, Wally lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Precisamente como ha comentado antes mi compañero David, los datos, tengo la diapositiva, eso es bueno, los datos están creciendo de manera exponencial. Si en el 2010 teníamos 2 zettabytes, en el 2020 tenemos 50. Se ha multiplicado por 25, pero es que cada 2 años o 3 esto se está triplicando, la cantidad de datos que se están almacenando globalmente. Y también, como me ha pasado a David, yo me pierdo, soy ingeniero informático, pero aún así en las magnitudes me pierdo, y entonces, claro, dije, ¿qué es un zettabyte realmente? Me fui a Wikipedia y vale. Un zettabyte es un montonazo, pero si lo comparamos, más o menos, un zettabyte son 1000 millones de terabytes. Ahora que más o menos tenemos discos duros de 1 tera, ¿vale? Que sabemos que 1 tera son 1000 gigas, ¿vale? Pues tenemos en el 2020 50.000 millones de terabytes, ¿vale? Y eso lo multiplicamos por gigas, es una cantidad increíble de datos que estamos almacenando. Claro, eso va a crecer a lo largo del tiempo y todos esos datos los vamos a tener que almacenar, ¿de acuerdo? Y sobre todo, además de almacenarlos, vamos a tener que ser capaces de tratarlos, de procesarlos y de obtener conclusiones de ellos, porque realmente la información la utilizamos para sacar conclusiones, para realizar análisis, para que nos sirva de algo luego en un futuro, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo ha ido evolucionando la analítica de datos a lo largo de estos años, ¿vale? Pues bueno, el primer paso, yo creo, de analítica de datos así importante, antes de, obviamente, de los informes de papel y todo esto, que aún hay empresas a las que vamos que, aunque parezca mentira, tienen la información en papel, y esto no es broma, siglo XXI, 2020, me he encontrado empresas que están en papel. Pero bueno, el primer análisis que se empezó a hacer, sobre todo, fue con Excel. El clásico Excel, de que la gente empezó a almacenar todo en Excel, ¿vale? Esto todavía hay empresas que únicamente tablitas así les sirven para realizar análisis. Entonces, bueno, no es la manera más adecuada, obviamente, pero podría servir. Tienes aquí tus columnas, puedes hacer sumatorios. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, Excel empezó a crear lo que se llaman unos cuadros de mando, empezó a hacer gráficos, empezó a hacer indicadores, ¿vale? Aquí ya pues empiezan a ver buenas prácticas de que tienes tus KPIs. Un KPI, para los que no les resulte familiar el término, pues son indicadores generales, globales, que te dan, te pueden decir el estado, ¿vale? Pues, por ejemplo, el total de ingresos, el total de costes fijos, estos serían KPIs, ¿vale? Bueno, esta analítica de datos, pues, para mí es un poquito floja, es un poquito deficiente, porque realmente estas proporciones... A ver, voy a coger el puntero láser un segundo. Pues a lo mejor esta parte de aquí, pues estas alturas no te dicen realmente muy bien qué porcentaje ni qué probabilidad. ¿De acuerdo? Bueno, se siguió avanzando y apareció por parte de Microsoft el Reporting Service, ¿vale? Esto es una herramienta que está implantada en muchas empresas, que es bastante, todavía hoy en día se utiliza bastante, y que mejora la parte de los cuadros de mando clásicos de Excel, ¿vale? Esto, pues, sobre todo porque lo podías embeber en tus páginas web, podías hacer
unos informes jerárquicos, tenías todo más formateadito, tenías diferentes paginaciones, ya empezabas a ver cosas chulas. Pero el problema que tiene esto, que tiene todavía, es que una persona de negocio, es decir, si yo trabajo en un banco y estoy en la planta de seguros, una persona de seguros que quiera consumir una información, tiene que pedírselo primero a TIC, ¿vale? Que le hagan el informe, se lo preparen y se lo publiquen. Entonces, es una pérdida grande de tiempo, ¿vale? Pero en cuanto a información está. Después del reporting service, llegaron ya las herramientas de analítica de datos. ¿Vale? Las herramientas de analítica de datos, ¿cuáles son? Pues estas que están empezando a sonar con fuerza desde hace unos 5 o 6 años, ¿vale? Pero tienen realmente unos 10, como pueden ser Power BI, pueden ser Tableau, puede ser ClickView, ¿de acuerdo? Entonces, la gente, las empresas sobre todo, se lanzaron a analizar toda la información y a crear cuadros de mando utilizando estas herramientas. ¿Qué es lo que pasó? Que, bueno, hubo empresas que hicieron muy buenos cuadros de mando y hubo empresas que hicieron cuadros de mando un poco, ¿qué dices tú? Madre mía, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, es un ejemplo que he cogido de internet de un cuadro de mando que, en mi opinión, murieron 4 gatitos cuando se hizo. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que la persona que lo hizo dijo, jo, aquí tengo absolutamente todo lo que quiero, tengo un montón de datos, tengo un montón de detalles, pero la primera impresión que te tiene que dar un cuadro de mando es proveerte información, y es que en un simple vistazo tú seas capaz de identificar el estado de tu fábrica, el estado de tu empresa, el estado de tu departamento, todo eso, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Cuando tú miras este cuadro de mando, de primeras ves que hay verde, no sabes si es bueno o malo, el verde normalmente es bueno, y a mí solo me llama la atención London. Es lo único que te llama la atención. Entonces, sí que es cierto que tiene mucha información, pero a primera vista, para identificar un patrón, una tendencia, algo que te tenga que llamar la atención, esto no da la información suficiente, ¿vale? Pero bueno, también ha habido empresas que, obviamente, con la práctica de la experiencia, ha empezado a hacer cuadros de mando más limpios, mejores. Desde mi punto de vista, sería un ejemplo de un buen cuadro de mando, que tiene todo estructurado, lees de arriba abajo, de izquierda a derecha, las partes más importantes, ¿vale? Son colores seguramente adaptados a la web, corporativos, en un buen formato. Entonces, esto podría ser un ejemplo, ¿vale? Se ven las cosas claras, concisas. Si tú quieres ver el average, el ratio, los usuarios activos, los tiempos totales, parece un buen cuadro, ¿no? Y se puede incluso llevar un paso más allá los análisis, ¿vale? Por ejemplo, es un cuadro de mando que hice en Inicom, que lo que te enseña son las 10 bandas de rock más influyentes desde los 60, ¿vale? Entonces, claro, es llevar un paso más allá del análisis. Esto se trataría de un análisis totalmente visual. Esto tenemos que proporcionar a los usuarios del final herramientas que les puedan atraer solo con verlas, ¿vale? Estos son cuadros de mandos que te dan ganas de analizar simplemente con tenerlos. ¿De acuerdo? Ahora veremos, por ejemplo, sacaré la demo, ¿vale? Veremos de dónde ha salido y hacia dónde va, ¿vale? Pero bueno, lo que quería decir, la información es bella. No podemos hacer que los usuarios, ¿cuántas veces nos ha pasado esto?, les demos una Excel y sean capaces de realizar un análisis profundo. ¿Por qué? Porque muchas veces te dicen, toma, cuádrame este Excel. Cuando llevas media hora con el Excel, te dan ganas de decir, sácame los ojos porque ya no veo nada, está todo cruzado. Tenemos que tenemos que ser capaces de explotar esa belleza que tienen los datos. Tenemos que hacerlos chulos, tenemos que hacerlos atractivos tenemos que hacerlos atractivos a los usuarios. ¿Y cómo lo hacemos esto? Pues sobre todo debiendo las conexiones, la proximidad, el color, el tamaño, la forma que queramos darle, ¿vale? Un ejemplo claro. Si dividiéramos un cuadro de mando en 4, ¿vale? En 4 cuadrantes, pues la información más importante deberíamos colocarla siempre en el sector 1. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro cognitivamente asocia que este sector es el que tiene la información más importante, es el que primero ve nuestro cerebro. Entonces, si quisiéramos llevar los KPIs, si quisiéramos llevar el estado, deberíamos llevarlo aquí. El 2 y el 3, nuestro cerebro los lee cognitivamente con la misma velocidad, ¿vale? Entonces,
Información un poco complementaria, información secundaria, después de ver el primero, la trasladaríamos a estos 2 puntos. Y finalmente el 4 es de información añadida, pues puedes tener más detalle. Después podríamos jugar también con los colores. Obviamente, colores más chillones da sensación de más importancia y nuestro cerebro los va a alejar. Tamaños, formas, pues si tiene forma de barra, si tiene forma de línea. Todo esto, aunque parezca mentira, influye a la hora de hacer un cuadro a mano. Entonces, hay que tenerlo bastante en cuenta y hay que estar un poquito, pues, entrenados. Esto al final se consigue con práctica, ¿vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto que he contado, ¿vale? De cómo cambiar colores, tamaños, formas ayuda a nuestro cerebro a analizar mejor los datos, ¿vale? Entonces, ahora vemos esta matriz de variables, ¿vale? Esto, si estuviéramos en una reunión presencial, os daría tiempo para que me contarais la cantidad de veces que aparece el número 5, ¿de acuerdo? Entonces, aquí los mejores tiempos de la gente contando la cantidad de números 5 que hay, pues normalmente pues, suele ser de 12, 15, 20 segundos, ¿de acuerdo? Entonces, 12, 15, 20 segundos, más o menos hay alguien, un 5%, un 15% de las personas que te adivinan cuántos 5 hay, ¿vale? Al ir también más rápido, te cuesta más contarlos, te puedes equivocar y haces un mal análisis. Sin embargo, aplicando las técnicas que hemos hecho, con un simple cambio, como puede ser este, pasamos de esos 15 segundos con posibilidad de fallos en el análisis a menos de 5 y con una probabilidad de éxito bastante superior. ¿Por qué? Solo hemos cambiado el color, pero estamos haciendo un análisis totalmente diferente. Si esto fuera todo tu conjunto de datos, estás obteniendo conclusiones de una manera mucho más rápida y mejor y más eficiente, ¿vale? Pero claro, toda esta es la parte visual de la analítica de datos. ¿Qué pasa? Esto es el pico del iceberg. Cuando tú creas un cuadro de mando, si vas y hablas con la gente de Microsoft, de Tableau, te dicen, sí, esto es llegar con los analizadores de datos y conectarte a los datos y empezar a explotarlos y eres capaz de hacer unos análisis tremendos. Bueno, esto en algunos casos puede ser, pero esto está muy entre comillas, ¿vale? La parte de la analítica de datos es únicamente el pico del iceberg, ¿vale? Los informes interactivos y los cuadros de mando son solo a veces incluso el 20% del coste de un proyecto. El 80% del coste del proyecto está en la transformación de esos datos, preparación con herramientas de Big Data, de analítica de datos, de ETLs, de dimensión, de creación de una buena arquitectura de datos. ¿Por qué? Porque si tú no tienes por debajo toda una buena base sobre la que se apoyen estos cuadros de mando a lo largo del tiempo, en poco tiempo diría yo, esos cuadros de mando van a ir lentos, vas a tener duplicidad de los datos, no vas a tener un buen feedback que digan que los usuarios noten que es fiable. Y si tú no tienes feedback y los usuarios finales piensan que con lo que están analizando no es fiable, van a dejar de confiar en la herramienta y no va a servir para nada el esfuerzo que se está haciendo llevarlo, ¿vale? Por ejemplo, para ver un poquito lo que hay, lo que serían un poquito las tripas, pues mirar, si esto es la herramienta de analítica de datos, ¿vale? Esto sería, por ejemplo, Power BI, mirar todos los pasos que habría que hacer desde que tú coges la información de las bases de datos hasta que realmente lo lees con Power BI, ¿vale? Esto es una arquitectura híbrida, un ejemplo de una arquitectura híbrida, pero bueno, tienes que hacer sus transformaciones, guardarlas, ¿vale? Tampoco me quiero explayar mucho en esto, pero esto es únicamente para que se vea lo que pasa, ¿vale? ¿Qué perfiles existen en la analítica de datos? Pues bueno, como he comentado en las primeras diapositivas al principio, tenemos orígenes de datos de absolutamente todo tipo. Yo ya no sé ni cuántos diferentes sistemas estructurados de información, bases de datos, pues aquí tenemos las típicas, pues tenemos los Oracles, los SQL Server, los Vertica, los Hadoop. Nos podemos conectar absolutamente a todo y cada vez hay más sistemas de almacenamiento de información porque cada vez hay más información. Entonces, nosotros en nuestra empresa siempre tenemos o deberíamos tener una persona que conozca la estructura de estos orígenes de datos, ¿vale? Que va a ser nuestros Data Source Experts. Entonces, estos
cookers, que me gusta a mí llamarlos, son los que se van a encargar de crear un buen modelo relacional, un buen modelo de datos en el que se apoyen nuestros cuadros de mando, ¿vale? Entonces, nuestro cooker creará un buen modelo de datos, creará un modelo estable, un modelo de estrella que se llaman, que son los modelos más óptimos para trabajar con analítica de datos. Y después, habitualmente, lo que aparece es el departamento de IT, si es una empresa ya mediana grande, ¿vale? Que ese departamento de IT, el departamento de informática, ¿vale? Se va a encargar de construir los cuadros de mando, ¿vale? ¿Por qué? Porque este señor habitualmente entiende solo de los datos y después el departamento de informática es el que se encarga de construir el cuadro. Entonces crea un cuadro de mando precioso y dice, oh, qué bonito, se me ha quedado un cuadro de mando chulísimo, es la leche, ¡buah! Con esto lo voy a quitar. Y se lo pasa a la gente de negocio para que lo analice. Y la gente de negocio son los que lo analizan, lo explotan y ven cómo funciona y sacan y analizan la información. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que, imaginaros, yo trabajo en el banco, trabajo en el departamento de seguros y tengo mis dashboards, tengo mis cuadros de mando, pero tengo un indicador que no lo tengo calculado, que yo sé que está en la base de datos, pero yo no lo tengo calculado. Yo siendo el analista, ¿vale? Siendo la persona de negocio. ¿Qué es lo que pasa? Si yo quiero sacar ese nuevo indicador, porque tengo una urgencia, tengo un cliente ultra importante que me lo ha pedido, los pasos habituales son: el señor analista pide a su jefe que le pongan un nuevo indicador, su jefe se lo pide a IT lo analiza, y te lo aprueba, y te lo desarrolla, y te lo pone en producción, y este señor analista lo vuelve a consumir. ¿Qué pasa? Esos pasos, en el mejor de los casos, ha costado una semana. Si este analista depende de una semana para tomar una decisión, tenemos un problema. Estamos perdiendo muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué es la tendencia y hacia dónde tienen que ir actualmente estos analistas? A que este perfil del dashboard builder desaparezca. No podemos hacer que el departamento de informática sea el que nos tenga que crear los cuadros de mando. Tiene que ser la gente de negocio la que conozca el modelo de la base de datos y explote toda la información que hay dentro de ella. ¿Por qué? Porque si conoce todo el modelo y aquí está toda la información, esta persona va a tener un análisis completo en todo momento. Y si no lo tiene en el cuadro de mando predefinido, lo va a poder obtener de una manera rápida. Va a tener una respuesta inmediata, ¿de acuerdo? Obviamente, esto no es una cosa sencilla, esto es una cosa que hay que educar, que al final, poco a poco, se lleva ahí. Porque lo que me he encontrado yo muchos, no, es que mi empresa no está preparada para que los usuarios finales, para que los analistas hagan esto. Vale, de acuerdo. Pero hay que ir educando poco a poco para que esto se convierta, ¿vale? Y esto es sobre todo hacia dónde va el futuro. Que sea el propio consumidor, la propia gente de negocio, la que entienda todo el modelo de datos. Bien. Ha comentado también David en su presentación la figura del Data Science, y yo la quería comparar sobre todo con la figura del Business Intelligence Analyst, ¿vale? La diferencia es que hasta hace pocos años la figura del Data Science no existía. Como decía David, matemáticas y todo esto ahora ha pegado un boom enorme, o física, por esta figura. Antes únicamente existía el Business Intelligence Analyst, que lo que se encargaba era de preparar los orígenes de datos, construir el modelo, definía los informes, hacía las consultas en base de datos que eran necesarias y la ponía en producción. Y además hacía el Data Warehouse. ¿Qué pasa? Que ahora, con todo este tema del Machine Learning, del análisis predictivo y de que cada vez hay más datos, ha surgido la figura del Data Science. ¿En qué consiste? La figura del Data Science lo que se encarga es de buscar en estos datos que ha generado el Business Intelligence Analyst patrones, explorar el modelo, ver si los datos son fiables y tomar decisiones de corrección. Puedes redefinir las hipótesis, puedes redefinir los modelos. Entonces, es un gran aliado totalmente porque es el que va a validar y el que va a decir si los datos son buenos. ¿De acuerdo? Y 3 reflexiones finalmente sobre esta parte de la visualización. Los datos son atractivos. Los datos transformados en información visual tras ser sometidos a tratamiento estadístico son atractivos por sí mismos.
las herramientas del análisis. La visualización de información no es un objeto puramente estético, sino que puede funcionar como herramienta de análisis para los usuarios. Esto es lo que he contado, por ejemplo, en el cuadro de mandos ese de la música, que no me da tiempo a enseñarlo por llegar. No es una puramente estético, sino que además es una herramienta de análisis. Y no para nada. Las herramientas interactivas permiten al usuario leer e interpretar el contenido de una infografía como desee, modificándolo o según su interés o necesidad. Esto es lo que he contado en la anterior transparencia de cuál es el perfil de cada uno de los usuarios. Cada analista, cada consumidor, cada persona de negocio puede modificar sus cuadros de mando o buscar lo que él necesita en cada momento. No tiene que ceñirse a algo fijo, a algo estático, ¿vale? Eso no tiene sentido. Tenemos demasiada información como para mirar únicamente una cosa estática. Pero claro, desde hace unos años, la parte de la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, pues como ha enseñado David en sus diapositivas, pues está creciendo. Se producen un montón de búsquedas. Pero esto de la inteligencia artificial y el machine learning no es una cosa que haya pasado en los últimos 5 años. De hecho, la inteligencia artificial existe desde la década de los 50. Y la hemos utilizado y la hemos visto, ¿vale? Por ejemplo, un gran caso de inteligencia artificial. No sé si conocéis un poquito el ajedrez, pero este es Garry Kasparov, que era campeón mundial de ajedrez, y este es Deep Blue, el primer ordenador que ganó al campeón del mundo. Entonces, todo esto eran programas de inteligencia artificial que te calculaban las mejores jugadas y ganaban, ¿vale? Fue la primera máquina en ganar a un campeón del mundo. Entonces, ¿a qué se denomina Machine Learning? A mí, esta me parece una manera muy sencilla de explicar qué es el Machine Learning, ¿de acuerdo? Normalmente, en la programación tradicional, nosotros tenemos una entrada de datos, tenemos un programa y esto devuelve una salida. Por ejemplo, que me acuerdo del otro día, la declaración de la renta, ¿vale? Nosotros tenemos una entrada de datos que te dice pues todo el dinero que has cobrado, todas las propiedades que tienes, todos los impuestos que has tenido y el Ministerio de Hacienda tiene el programa que con esta entrada de datos te dice si te van a pagar o te van a devolver dinero. Normalmente sale a pagar, misteriosamente, ¿vale? Pero bueno, claro, ¿qué es lo que hace el Machine Learning? El Machine Learning cambia un poquito. ¿Por qué? Porque yo te voy a dar el input, eso es inviable, te voy a decir los outputs que has tenido en una serie histórica, pues, por ejemplo, para la declaración de la renta, pues dime mi declaración de renta durante los últimos 10 años o 20 o 30 o 40, cuanto más datos mejor, ¿vale? Y lo que te va a devolver es un programa. ¿Para qué? Para que tú este programa, esto se llamaría modelo de datos, cuando tú le pases la entrada, automáticamente sea capaz de decirte cuál es la salida, ¿vale? Entonces, ¿qué opciones tiene el Machine Learning? Pues bueno, un poquito pues predecir entre diferentes categorías para clasificar datos, predecir entre las categorías si esto es sí, no, blanco, negro, clasificación de imágenes, pues lo típico, los ejemplos típicos de que puedes detectar si una radiografía puedes tener un tumor de pulmón, puedes clasificar fotografías para decir esto es un animal, esto es un perro, esto es un gato, esto es un ratón, ¿vale? Encontrar ocurrencias, encontrar estructuras entre diferentes grupos de valores, algoritmos de regresión para predecir valores, pues cuántas ventas voy a tener el año que viene si tengo estas condiciones, analizadores de texto, ¿vale? Entonces, casos de uso que se pueden ver, pues por ejemplo, en el sector de la industria, el más típico, cuando quieres hacer tus mantenimientos predictivos, es buscar que va a ir a la planta de producción y decir, vale, te voy a decir cuándo va a fallar este componente, te lo voy a avisar con cierto tiempo para que ese componente no te falle mientras estás haciendo producción y no tengas que hacer una parada no planificada, que eso es, la gente de industria lo sabe, lo más desastroso del mundo, ¿vale? Te vas a hacer una parada planificada, vas a cambiar esa pieza y así te ahorras una pérdida de producción a lo mejor de 2 horas, ¿vale? También nos puede servir el Machine Learning para identificar qué productos son más rentables o cuáles pueden tener más errores. Por ejemplo, nosotros hicimos un proyecto para una fábrica de frigoríficos que lo que tenía era, en calidad, nosotros
después de ver muchísimas series de datos, lo que hacíamos era averiguar qué piezas o qué frigoríficos iban a dar más problemas para tener que hacerles más auditorías de calidad o para cambiar, ¿vale? Más casos. Por ejemplo, en recursos humanos puede utilizarse para detectar currículos de personas aptas, más aptas o menos aptas para un puesto. Esto siempre nos viene bien. Nosotros en grandes empresas se reciben una gran cantidad de currículos, entonces puedes ver, pues dependiendo de sus condiciones anteriores, dependiendo de sus formaciones, dependiendo de sus cursos, cuáles van a ser más aptos para un sitio u otro. Esto también lo puede hacer una persona, diréis, pero esto también lo puede hacer una persona. Sí, lo puede hacer una persona, pero esto le conllevaría tiempo. Esto de manera automática te lo va a devolver el programa, ¿vale? Y, por ejemplo, para la formación también lo hemos utilizado para predecir cuáles son los empleados que necesitan una formación en concreto, cuáles van a utilizar más esta formación, cuáles los van a utilizar menos, cuáles le van a sacar más partido, ¿vale? Pero claro, ya finalmente terminando, la parte del Machine Learning, como digo yo siempre, no es una ciencia realmente. Esto se basa en estadística y probabilidad. Y me gusta remarcar y que se sepa la diferencia entre algo probabilístico y algo estadístico, porque, por ejemplo, algo probabilístico es que cuando tú lanzas una moneda al aire, pues tienes un 50% de posibilidades de cara o cruz, ¿vale? Esto es siempre igual. Tú la lanzas y si la lanzas, ¿vale? Algo estadístico sería que, dependiendo de las condiciones del lanzado, el lanzador, el sitio desde donde lanzas, la técnica, puedes tener unas mayores probabilidades o menores de sacar cara o cruz. Entonces, estos algoritmos de Machine Learning se basan en este tipo de cosas, en identificar estos patrones, identificar cuáles han sido las condiciones, que se llaman las variables, para predecir y saber el valor del futuro. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención y cualquier cosa que queráis, aquí estamos. Pues muchísimas gracias, Manuel. Iniciamos ahora un turno de preguntas, un debate. Recuerdo a todos los que nos estáis escuchando que podéis hacerlo de dos maneras, bien escribiéndolo en preguntas y respuestas y yo lo iré preguntando a los dos ponentes, o bien pulsando el botón levantar la mano y entonces os ascenderemos al panel para que lo podáis hacer en persona. También recordaros que esta tarde, porque ya en el chat habéis ido preguntando varios si estas presentaciones estarán disponibles más tarde, así será, ya os lo hemos puesto en el chat, que esta tarde estará colgado en la página web aragonempresa.com y en la del IAF, tanto la grabación como las presentaciones de los ponentes. Así que, bueno, vamos con la primera de las preguntas. ¿Cómo sería la analítica de datos para predecir? ¿Sería aplicable para predecir nuevas epidemias o pandemias? ¿Sería posible este dato? Sí, la pregunta del millón en estos días, ¿no? Hombre, a ver, por supuesto que puede ayudar. Predecirlas con la precisión necesaria, pues bueno, es complicado. A ver, por ejemplo, la epidemia de gripe, todos los años se predice más o menos en qué fechas va a tener los máximos. Eso sí que ayuda pues, a planificar todo el tema de la asistencia sanitaria, los hospitales, etcétera, ¿no? Pues las de gripe, por ejemplo, que sí que son bastante periódicas y tal, sí que se saben predecir bastante bien porque no todos los años caen en las mismas fechas. Entonces, dependiendo un poquito, por ejemplo, de lo que ha pasado en el otro hemisferio, un poquito de la predicción del tiempo, etcétera, pues se puede más o menos saber en qué fechas pues es más probable que ocurra, ¿no? La del coronavirus, pues a ver, depende ahora mismo de tantísimas cosas que yo creo que ahora no lo sabe nadie lo que va a pasar, ¿no? Pero por supuesto que sí, que se puede predecir y, por ejemplo, en el mismo sentido que decía lo de la gripe, pues claro, digamos que nos vamos a ir realimentando los casos de unos países a otros, ¿no? Por mucho que se pongan barreras, que se pongan fronteras, que se eviten vuelos y tal, no se puede controlar del todo. Entonces, bueno, pues los modelos por ejemplo, en este caso de redes complejas que utilizan información de movimientos de la población, de viajes, ¿no? De los aviones, etcétera, eso unido con los modelos, digamos, epidemiológicos propiamente dichos, pues sí, ayuda a predecir. Lo que pasa es que hay tantísimos factores incontrolables
que es muy difícil hacerlo con precisión, claro. Yo opino un poco como David. Yo creo que nadie, ningún modelo en el mundo hubiera previsto el caso del coronavirus. Es imposible porque sobre todo es un dato atípico, es un dato que no se ha producido antes. No tenemos nada con qué compararlo, no sabemos por qué se ha producido. Entonces, pero claro, epidemias de gripe, epidemias de este tipo, sí. ¿Por qué? Porque normalmente siempre tienen unos factores anticipados o unos factores por otro lado que mediante esas variables, esos factores, somos capaces ya de decir hacia dónde va a ir o hacia dónde no. ¿Vale? Pero yo lo del coronavirus no creo que nadie... Aunque luego han salido modelos por internet. Sí, se prevenía una gran epidemia, pero también habrá muchos que no han acertado eso. Eso no es fiable. Muy bien, pues es una esperanza. Muchas gracias. Óscar de Fedbull os pregunta que ¿qué bibliografía recomendáis para ahondar en el tema de representación gráfica de datos, especialmente en la creación de cuadros de mando? Yo por mi parte, esa diapositiva de la información es bella. Es un libro que está en Amazon a ver, que lo busque, que lo estoy mirando ahora en tiempo real, de David McCandless, ¿vale? Que te da bastantes pistas. Yo el libro no me lo he comprado, yo he visto artículos, he visto cosas que me ayudan. También luego es la experiencia, ¿vale? Muchas veces es conocer al cliente, conocer la empresa sobre la que vas a trabajar, los gustos de una persona, los gustos finales. Pero si te tuviera que decir algo para hacer cuadros de mando visualmente muy potentes, chulos y que dan ganas de analizar, te diría ese libro, el de la información escrita. Yo no tengo mucho que aportar ahí. La verdad es que así de memoria ahora no se me ocurre nada de bibliografía. Vaya, quiero decir que buscando la encontraría, pero ahora mismo no lo tengo en la cabeza. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos con el tema pymes. A ver, pensando en empresas, la mayoría de la estructura empresarial aragonesa y también española, que son empresas muy pequeñitas, con poquitos trabajadores, 10 alrededor, sin departamentos, puede que cuenten, seguramente podrán contar con algún informático. ¿Qué pasos les recomendáis para que sigan para poder iniciarse en esta analítica de datos? ¿Qué recomendaciones? De manera que les resulte útil y de algún modo puedan ver resultados rápidos a corto plazo que les animen a ahondar o a profundizar más en este tipo de analítica. Vale, pues a ver, yo creo que lo primero es el perder el miedo a hacerlo, ¿vale? Porque muchas veces las empresas, primero es que creen que no tienen suficientes datos para analizar, que no saben por dónde empezar, que realmente lo que tienen, pues no saben muy bien, no lo tienen ni bien estructurado ni nada. Entonces yo creo que primero perder ese miedo, acercarse pues o bien a empresas como las nuestras, ¿no? Como Inicom o como Campal en este caso, o a la universidad, ¿no? En el BIFI, por ejemplo, que trabajamos en estas cosas, incluso a través del propio de Aragón DIH que os comentaba yo al final de la presentación, que la idea un poquito precisamente de ese nuevo centro, digamos, es justamente eso, que las empresas sepan un poco dónde acercarse y por dónde empezar. Entonces, una vez que pierdan el miedo y se acerquen a alguien que sepa del tema, pues es ponerse un poquito a trabajar conjuntamente. Yo siempre recomiendo empezar por algo pequeño, porque, claro, una gran empresa, por ejemplo, que lleva muchos años haciendo este tipo de cosas y tal, pues se puede plantear desde el inicio pues hacer un proyecto muy grande, ¿vale? Pero una empresa pequeña, mediana, que no se ha acercado mucho a estas tecnologías, yo siempre les recomiendo que elijan un problema que tengan, uno concreto, uno muy concreto, ya sea en pues, lo que decía antes, o en el tema en el proceso de fabricación, o en el tema de ventas, en el de los clientes, en lo que sea, ¿no? En la cadena de suministro, una cosa muy concreta y que digan, mira, esto me gustaría mejorarlo y voy a hacer una prueba a ver si efectivamente es así. Pero nosotros, por ejemplo, funcionamos mucho así. Les ofrecemos a las empresas hacer un proyecto pequeñito, un proyecto piloto, un prototipo, para que vean que efectivamente se puede hacer un modelo que les optimice una determinada parte de la empresa. No se puede querer optimizar toda la empresa de golpe. Entonces, decir, si es un problema pequeñito, hacemos una prueba. ¿Funciona?
Pues bueno, perfecto, lo ponemos en producción, luego vamos a otro departamento, a otra área de la empresa, vemos si se puede hacer algo parecido, etcétera. O sea, ir un poco, en ese sentido, pues dando pasitos pequeños para perder el miedo y para que vean que las cosas funcionan. Sí, yo es un poco lo mismo. Yo diría sobre todo, cuando no has trabajado nunca con estas herramientas de análisis o estas herramientas de visualización, jugar con ellas. Ponerte, jugar, ver que realmente te va a resolver problemas. Igual puedes empezar con las propias o Excel de demo o bases de datos de demo que te dan estas propias herramientas, y una vez que ya más o menos conoces un poco la herramienta, tienes un mínimo de soltura, yo buscaría alguna parte de la empresa tuya, algunos datos que sepas que son fiables, que sepas que son sencillos, y empezar a trabajar ahí con ellos, ¿vale? Pues empiezas a trabajar, vas construyendo poco a poco y obviamente serás autodidacta en muchas cosas, pero serás capaz de realizar análisis que no estás realizando. Si luego quieres crecer más, quieres ir más allá con los análisis, pues sí que es cierto que a lo mejor necesitas un poquito de ayuda de gente especializada, de empresas, o necesitas algún tipo de formación específica, ¿vale? O una consultoría que te diga, mira, pues yo haría esto así, 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 tienes que hacer estas modificaciones, ¿vale? Pero al principio es jugar sobre todo con las herramientas de analítica de datos y luego lanzarte a las tuyas, analizar tus propios datos con estas, para ver si realmente te están dando un valor añadido esas herramientas. Y siguiendo con las pymes, ¿pensáis que deberían unirse, aliarse para compartir datos y obtener así una información más amplia sobre sus procesos o mercados? Todo que sea, cuantos más datos tengas en este mundo, siempre es mejor. Unirse dos empresas de un mismo sector puede ser súper beneficioso, porque a lo mejor una tiene soluciones, tiene datos que complementan a la otra. Eso es súper interesante. Cuanto más información tengas, más la vas a saber explotar. Sería una cosa ideal, sí, desde mi punto de vista. A ver, ahí yo creo que, bueno, habría que preguntar a cada empresa, ¿no? O sea, desde el punto de vista de los que analizamos los datos, por supuesto, como dice Manuel, pues bueno, cuantos más datos mejor, eso está claro, pero claro, las empresas muchas veces son muy celosas también de la información, ¿no? Entonces, digamos que entre empresas que son competencia, entiendo que nunca van a compartir datos. Si son del mismo sector, como decía Manuel, pero complementarias sí. O sea, a lo mejor son dos empresas que están en diferentes puntos, digamos, de la cadena de valor, sí que pueden complementarse, etc. También, como decía, ahora está mucho la tendencia de los datos abiertos. Entonces, desde luego, claro, en tema científico y eso, sí que ahora mismo se está trabajando muchísimo con datos abiertos. Ya las empresas, yo creo que todavía les falta un poco para decidirse a compartir datos. Y también lo entiendo, porque claro, desde luego con la competencia no lo vas a compartir. Entonces, si lo compartes con otras empresas y tal, siempre te queda el miedo al final de qué va a pasar, ¿no? con esos datos. Entonces, no lo sé, pues desde luego sería interesante siempre que sean complementarios, pero yo lo veo complicado todavía a día de hoy. Yo verlo lo veo muy difícil, pero sería ideal. Bueno, cuestión de animar o de ver efectivamente qué ventajas, que haya más ventajas que inconvenientes en esta alianza. Y bueno, y ahora vamos con otra de las preguntas que también nos despierta curiosidad, cuando no cierta inquietud. La robótica, la automatización de procesos ha sido útil pues para sustituir al hombre en procesos repetitivos, evitar errores. Ahora bien, ¿pensáis que el Machine Learning dará un salto adelante en la toma de decisiones o siempre estará el humano detrás? A ver, yo creo que al final tiene que estar el humano detrás, sí o sí, porque la decisión última, a ver, quiero decir, depende, o sea, depende de qué decisiones. Si es Machine Learning, pues asociado a la robótica, por ejemplo, en una fábrica, también en la propia fábrica, por ejemplo, hay Machine Learning, ¿no? Aprenden de las medidas de los sensores, de lo que hacen los robots y tal, y le dan la orden que sea al robot. Ese Machine Learning va a ser automático. Ya existe, ya es automático y seguirá siendo automático. Claro, la decisión de alto nivel de si voy a comprar esta otra empresa, por ejemplo, o no la voy a comprar,
esa decisión, por mucho que los datos digan lo que sea, el machine learning diga lo que sea, al final va a ser el directivo de la empresa el que la tiene que tomar, ¿no? Y tiene que ser así, yo creo. Entonces, dependerá mucho de eso, de qué tipo de decisiones sean. Yo creo que sí que va a aumentar la tendencia que decíamos a apoyarnos más en los datos y a apoyarnos más en esos resultados, digamos, del machine learning, pero decisiones de cierto nivel las tendrán que seguir tomando las personas y yo me alegraré de que así sea. Sí, yo opino absolutamente lo mismo. A ver, el Machine Learning va a crecer, cada vez se van a tomar más decisiones mediante inteligencia artificial, mediante la analítica de datos, pero siempre yo creo, y esperemos, yo creo que va a haber siempre una persona arriba que supervise, vigile y diga esto está bien, esto está mal. Y habrá decisiones que el Machine Learning va a tomar y habrá decisiones que no. No se puede automatizar absolutamente todo. Hay momentos que en la lógica humana tiene que estar. Entonces, en fábricas, en procesos industriales, sí que se puede automatizar muchísimas cosas, pero no va a llegar a todo, creo yo, vamos. No, sin duda. A ver, esperemos. Algunos leemos demasiada ciencia ficción. Bien. A ver, Fran pregunta vuestra opinión dice, el conocimiento entre universidades y empresas o pymes es clave. ¿Está bien establecido, creéis que está bien establecido el sistema entre universidades y empresas en la generación de negocio, como ocurre, por ejemplo, en las universidades americanas? ¿Y se protege adecuadamente las empresas con sus datos e innovaciones en cuanto a propiedad intelectual o industrial? A ver, yo creo que en la primera pregunta, realmente sí que sobre la mesa, sobre el papel, sí que está bien establecido este sistema de generación de negocio entre universidades y empresas, digo sobre el papel, porque de hecho la ley, creo que era la ley de universidades del año 2000 y poco, y luego la ley de la ciencia también de unos años después, digamos que establece la transferencia tecnológica como uno de los pilares de la universidad. O sea que antiguamente la universidad era solo docencia, ¿no? Hace muchos años, luego pasó a ser docencia e investigación, y ya desde principios de este siglo, digamos, ha pasado a ser docencia, investigación y transferencia tecnológica como uno de los tres pilares de la propia universidad. Por tanto, las universidades españolas teóricamente están obligadas, entre comillas, a hacer transferencia tecnológica, ¿vale? Entonces, eso sobre el papel. En la práctica, ¿funcionan tan bien como las universidades americanas en este sentido? Pues creo que no. Somos mucho más rígidos, eso es así, ¿vale? Pero que funcionemos peor no quiere decir que no funcionemos. O sea, que de hecho nosotros muchos proyectos, por ejemplo, de estos que he enseñado yo en la presentación, están hechos desde la universidad. O sea, que si una empresa tiene interés en colaborar con la universidad, lo puede hacer muy fácilmente. O sea, existe la oficina, la conoceréis casi todos, la OTRI, que se llama, ¿no? La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, que es la oficina de la universidad que se encarga de hacer esa transferencia, y a través de la OTRI la universidad puede hacer un contrato, por ejemplo, con una empresa, igual que si la universidad fuera una empresa. Se hace un contrato privado y se hace el proyecto que se quiera sin ningún problema. También la universidad facilita el acceder a financiación de convocatorias competitivas, ¿no? Pues a participar en programas nacionales, en Horizonte 2020 en Europa, etcétera. Y eso pues también facilita muchas veces a las empresas el empezar a hacer cosas. Si antes nos preguntabas, Pilar, cómo empezar tal, pues por ejemplo, una empresa que no disponga de mucho dinero para invertir en algo tal, pues a lo mejor se puede plantear el presentar una convocatoria de este tipo, ¿no? Una convocatoria pública del Ministerio, de la DGA o de Europa, ¿no? Pues en ese sentido yo creo que no funciona mal del todo. Y luego preguntaba por aquí también, Fran, si se protegen adecuadamente los datos, las innovaciones en cuanto a propiedad industrial. Yo creo que sí, pues también cuando se hace ese tipo de contratos entre la universidad y la empresa, tanto si es un contrato directo de la OTRI como si es un acuerdo para un proyecto de una convocatoria pública, siempre se hace un acuerdo de colaboración y allí se estipulan esas condiciones de la propiedad industrial, todo esto, ¿no? Que normalmente, claro, la universidad intenta proteger sus derechos como es normal, pero desde luego también entiende que es la empresa la que tiene que explotar normalmente lo que se desarrolla. Y por supuesto esa explotación se va a hacer por parte de la empresa. O sea que en ese sentido yo desde luego no me he encontrado problemas nunca. Vaya.
Yo aquí en esta parte desconozco. No he trabajado tan a fondo con la universidad y las empresas como para poder daros respuesta a esto. Pues muchas gracias, Alberto, de la Cátedra Emprender de UNIZAR, pregunta a David. ¿Está siendo fácil entrar en el mercado desde la universidad? ¿Animas a otros grupos a emprender este camino, universidad-empresa? Y si habéis echado de menos alguna ayuda por parte de la universidad, algo más de ayuda. Entiendo que se refiere a la spin-off, a Campal, ¿no? Me imagino que se refiere. A ver, pues un poquito en la misma línea de lo que decía antes. La teoría es siempre muy buena, ¿no? Pues la universidad promueve la transferencia, pues promueve la creación de spin-offs, etcétera. Luego la práctica, pues bueno, siempre te encuentras alguna dificultad administrativa, alguna cosa tal, pero vamos, no, la verdad es que nosotros en ese sentido estamos muy contentos con la universidad, con cómo nos ha apoyado desde el principio. De hecho, nos animaron desde la universidad a crear la spin-off, o sea que, porque hicimos un desarrollo de un proyecto de redes complejas para analizar la investigación y tal, para la propia universidad, que les gustó mucho y dijeron, oye, ¿esto por qué no intentáis venderlo? O sea, ¿por qué no hacéis una spin-off para vender este tipo de aplicaciones y tal? Entonces, digamos que la universidad, es decir, incluso nos animó y nos apoyó. Que luego siempre hay pequeñas cosas, temas administrativos que siempre son un poco más complicados, ¿qué tal? Pues eso, pero vamos, como en todas partes. O sea que yo, desde luego, estoy contento. Sí que animaría a los otros grupos a hacerlo y yo creo que es bueno en el sentido que decimos de que haya más transparencia, de que la universidad no se quede encerrada en sí misma, ¿no? Sino que salga más hacia la sociedad y hacia la empresa, ¿no? A generar también riqueza en ese sentido. Yo creo que eso es bueno y sí que animaría a otros grupos a que lo hagan, sí. Muchas gracias. Ahora vamos con otro tema de interés bastante general. El vehículo inteligente. Es ya una realidad y se empieza a hablar incluso del vehículo autónomo. ¿Creéis que en los próximos años será una realidad, lo veremos circulando o pensáis que es un proceso largo aunque se puedan analizar los datos, todavía queda recorrido para asegurar que sea seguro? A ver, yo creo que... A ver. Yo creo que el vehículo autónomo llegará y sustituirá o podrá sustituir. Otra cosa es la legislación que tengamos y que le queramos dar. Los vehículos autónomos funcionan, tienen una tasa de error demostrada infinitamente inferior a las nuestras. Entonces, va a depender más de cómo lo regulemos nosotros legislativamente, de si pueden o no, o de algunas tomas de decisiones, que claro, pues los típicos ejemplos de el coche va a tener un accidente, hay 3 personas y sabes que una vas a chocar contra ella, pues ese tipo de decisiones, pues a lo mejor son las pequeñas dudas que quedan, pero que el coche autónomo es una decisión total, que es una realidad, estoy convencido, y que los camiones, todo esto, al final acabarán siendo totalmente autónomos, creo yo, desde mi punto de vista. Sí, yo, a ver, tampoco no soy un experto en el tema, pero sí que, a ver, creo, como dice Manuel, desde luego llegará. Lo que pasa es que yo creo que irá lento también, porque primero, bueno, la legislación, desde luego, las legislaciones cuesta mucho cambiarlas, salvo que se quiera hacer por algún motivo específico, entonces sí que se cambian las cosas de un día para otro, ¿no? Como la Constitución, ¿verdad? Que no se puede tocar nunca, pero cuando se quiere cambiar, se cambian en 2 días. Entonces, esto pasa un poco lo mismo, pero yo creo que, igual que hablábamos un poquito del miedo de las empresas a iniciarse en estas cosas y tal, nos pasa un poco a las personas también, que tenemos miedo a este tipo de cosas. A mí, por ejemplo, me daría miedo. Sin embargo, yo sé perfectamente, como dice Manuel, que tienen una tasa de error muy inferior a los humanos. Lo que pasa es que luego resulta pues, que hay un accidente de un coche autónomo en Estados Unidos y salen todos los periódicos del mundo. Cuando el accidente cometido por humanos hay millones todos los días, claro. Entonces, somos muy miedosos, ¿no? Las personas. Entonces, yo creo que costará un poco por eso, sobre todo. Por el tema de que a las personas nos da un poquito de miedo. Luego, claro, son cosas que pues, se tienen que ir renovando poco a poco. Pasa como el coche eléctrico un poco también, ¿no? Que
ya podríamos estar funcionando prácticamente con coches eléctricos, pero hacer un cambio así tan gordo cuesta muchos años. Y ya no solo por el coche en sí, por la tecnología, sino por todo lo eléctrico. El coche autónomo como tal puede funcionar, ¿se ha cortado? No, el coche autónomo como tal yo creo que está funcionando en breve muy bien, pues ya está prácticamente, pero falta la legislación y falta todo lo de que funciona bien. Hay una frase con esto de la legislación que siempre se aplica, y esto es Estados Unidos lo diseña, China lo fabrica y Europa lo legisla. Entonces, el gran problema que tenemos muchas veces es que sobrelegislamos absolutamente todo. Y eso, claro, por eso muchas veces Estados Unidos o China van, yo creo, por delante de nosotros, porque lo piensan, lo prueban y, bueno, para adelante, para atrás y no lo legislan. Luego, cuando llega a Europa es cuando realmente se sienta y ya está todo perfectamente. Pero por eso vamos también un poquito por detrás. Bien, Anabel os pregunta por cómo veis el mercado laboral de las TIC, los perfiles que salen de la universidad y su formación profesional, la formación reglada, ¿está a la altura del mercado? Y también pregunta por cómo se puede colaborar con el DIC, con el Digital Innovation Hub. Vale, pues a ver, yo creo que los perfiles que salen de la universidad pues están perfectamente capacitados para el mercado laboral, sí. Yo creo que ahora el problema más bien es casi el contrario, es decir, que faltan profesionales, o sea, que falta gente formada, pero no porque no salgan con buena formación, sino porque no salen suficientes. A día de hoy, bueno, todos lo sabéis lo que estáis en el sector TIC y tal, que es complicado encontrar profesionales, tanto programadores, analistas, científicos de datos que hablábamos antes, esos perfiles a día de hoy, aquí en Aragón, desde luego, es muy complicado encontrarlos. Entonces, eso es una pelea que hay también entre las empresas y la universidad. Las empresas, los clústeres de empresas, etcétera, llevan años reclamando a la universidad que saque más egresados, ¿no? En las licenciaturas que decíamos, científicas, ingenierías, etcétera, ingeniería informática, física, matemáticas, que faltan. O sea, en las empresas ahora mismo faltan, pero ya te digo, yo creo que la formación que tienen es más que suficiente y de hecho muchas veces las empresas están incluso contratando a gente que ni siquiera ha terminado. Y también se está contratando mucho y está bien perfiles de formación profesional que también perfectamente hacen la labor que tienen que hacer sin ningún problema. O sea, que yo creo que no hay un problema de formación, ni mucho menos. Ay, perdona, ya lo del DIH también, ¿verdad? Concluyo con esto y así ya dejo hablar a Manuel. ¿Cómo se puede colaborar con el DIH? Pues a ver, lo más fácil es buscar Aragón DIH en Google, que saldrá la página del Aragón DIH, que ahora mismo, aviso, es un poquito cutre porque la hicimos hace un par de años así de andar por casa cuando empezamos con esto. La vamos a cambiar ahora y ya estará mejor en condiciones. Pero bueno, lo importante es que allí hay primero hay unos correos electrónicos a los que se puede solicitar información y hay también incluso un modelo, una plantilla para solicitar la adhesión al DIH y se puede la empresa hacer socio, que no tiene ningún coste ni nada, simplemente es pues te haces socio del DIH y tendrás acceso tanto a los servicios que proporciona el DIH como tú también podrás ofrecer servicios a otras empresas. Entonces, la página, si no me equivoco, es aragondih.com, me parece que es, lo voy a buscar ahora mismo. Sí, es aragondih.com. ¿Verdad? Sí. Vale, pues ahí está. Ahí va. No sé dónde me ha ido. Es que justamente estamos cambiando la página, por eso. Pero vamos. Bueno, pues ahora no está. Es que justo lo está cambiando, mira qué casualidad. Ya os decía que estábamos ahora con el cambio de la página, pero bueno, creo que hay una dirección de correo que creo que, si no me equivoco, info@aragondih.com o innovation@aragondih.com también. Ahí se puede
poner en contacto con el DIH y ya pues preguntar cosas, hacerse socio, lo que se quiera, ¿vale? Vale. Yo en cuanto al tema de la formación, yo aquí discrepo un poco con David, sobre todo de la parte que me concierne a mí de analítica de datos y de business intelligence y a lo mejor incluso machine learning. Bueno, sobre todo la parte de business intelligence, la gente, nosotros no encontramos en las universidades, no solo aquí, en ningún lado, ese perfil, el perfil de transformador de datos, de inteligencia de negocio, esas capacidades que se requieren no se estudian en la carrera, pero ni en la carrera ni en grados superiores, ¿vale? No quiero tampoco discernir mucho porque, a fin de cuentas, salen bastante bien preparados ambos. Nos falta, por ejemplo, a nosotros un poquito que sean más fuertes en base de datos, aunque últimamente, en estos últimos años sí que es verdad que se está creciendo en esas características de base de datos. Hace 3, 4 años la gente venía bastante floja. Y yo soy el primero que lo digo. Yo soy ingeniero por la Universidad de Zaragoza, informático, y prácticamente cuando empecé a trabajar me tuve que reciclar entero. ¿Vale? La parte de, sin embargo, del data science, esa parte sí que todavía no puedes hacer una inclusión directa desde que cuando terminas la universidad, terminas la carrera de matemáticas, de física, no puedes hacer una inclusión directa de que puedas empezar a rendir bien, pero sí que empieza en estos últimos años a asimilarse bastante más y a no tener que hacer tanto puente de transformación. Obviamente, por supuesto, cuando tú entras a trabajar en una empresa, tienes que adaptarte y aprender a trabajar en esa empresa, ¿vale? Si yo me cambio de empresa mañana, tendré que aprender cómo se trabaja en esa nueva empresa, ¿vale? Pero del tema de Business Intelligence y analítica de datos, yo que sí, creo que sí que estamos flojos, que se podría mejorar esa relación, se podría, no sé, hablar con las universidades y decir, habría que formarnos en esto, porque esos son perfiles muy útiles, muy buscados, pero que no hay. La única manera es o formarlos nosotros mismos o ir a otra empresa que ya los haya formado, ¿vale? Y la parte del data science sí que empieza, parece ser, a tener mejor pinta de que sí que vienen formados, ¿vale? Aún se podría mejorar, obviamente, todo se puede mejorar, pero tiene mejor pinta. Sí, quizás, a ver, es que quizás la parte de base de datos y eso, pues quizás las trabajo un poquito menos, entonces yo me refería más bien a la parte de analítica como tal, de ciencia de datos y eso. A ver, quizás, por ejemplo, tú acabas física o acabas matemáticas o ingeniería informática y no conoces a fondo el máster este que hay de analítica de datos, no me acuerdo cómo se llama exactamente, estadística, analítica de datos y tal. Lo que pasa es que ahí salen muy poquitos, claro. Si salen a lo mejor del máster 15 personas al año, pues imagínate. Y hacen falta 200, pues no, claro, no hay suficientes. Sí. Pues vamos ya para acabar con la última de las preguntas acerca de la confidencialidad. Las grandes empresas que operan tanto en la red como en redes sociales han conseguido que todos pues, pongamos allí nuestros datos gratuitamente y alegremente. ¿No creéis que se ha creado algunos monopolios y que también esto nos puede llevar a donde quieran ellos, más que, o sea, que perdemos parte no solo de intimidad, sino de personalidad? Sí. De hecho, a mí es un tema, a ver, no es que me preocupe porque al final soy el primero que, bueno, pues tenemos todo en el móvil, en las redes sociales, en tal. Yo no tengo muchas cosas en las redes sociales, cierto es, porque tampoco me gusta mucho en ese sentido. Pero bueno, sí que me da un poquito de miedo también, entre comillas, porque, por ejemplo, no nos gusta a casi nadie pues que el Estado, digamos, nos vigile, es normal, tampoco me gusta, pero me estoy acordando cuando, por ejemplo, hace unos meses, no sé cuándo fue, en noviembre o así del año pasado, no sé si os acordáis, que salió la noticia de que las grandes compañías telefónicas que trabajan en España, Orange, Vodafone y Telefónica, Movistar, pues iban a ceder o vender, no sé muy bien, al gobierno para que pudiera hacer análisis de movilidad, ¿no? Que yo creo que está bien, porque claro, con los móviles sabemos dónde estamos en cada momento, saben, mejor dicho, las compañías telefónicas,
y pueden hacer análisis de por dónde nos movemos, etcétera. Que yo creo que eso está muy bien, porque con eso pues, se pueden mejorar, desde luego, las infraestructuras, ver si hace falta esta carretera, si no hace falta, ver si hace falta más trenes por aquí, más trenes por allá, etcétera. Entonces, yo eso, por ejemplo, no lo veo mal. Sin embargo, pues mucha gente puso el grito en el cielo porque que me van a seguir, que van a saber dónde estoy, que no sé qué. Pues Google y todas estas lo saben todos los días dónde estamos y nadie protesta. O sea, me parece más peligroso incluso que lo sepa una compañía, que ni siquiera es española, aunque lo fuera, pero que sepan que tienen absolutamente toda la información sobre nosotros. Igual que saben por qué páginas visitamos, lo que compramos, lo que dejamos de comprar, que está muy bien porque así personalizan los anuncios, personalizan todo, muy bien, pero efectivamente tiene una cantidad de información sobre nosotros que da miedo, que dices, si la utilizaran de forma maligna, pues la verdad es que daría un poquito de miedo. Sí, yo siempre digo lo mismo. Cuando tú no pagas por un producto, el producto eres tú, eso está claro. Nadie te regala Facebook con el coste que tiene, Gmail, Instagram, todo, YouTube, todo eso son productos gratis, pero realmente es que los estás pagando. ¿Por qué? Bueno, lo estás pagando porque estás dándoles una cantidad de información que luego se revende, que luego se transforma y lo que luego sirve para sacarte dinero, que no es normal. Lo dice David, cuando la gente se queja de es que el gobierno ha pedido a las operadoras de telefonía que nos den información de nuestro posicionamiento GPS. Digo, joder, pues eso es más seguro que eso no va a haber nada, porque ahí te aseguras que los datos están anonimizados, que realmente va a estar bien. Eso es lo más seguro que se puede tener. Pero si luego coges tu móvil, te descargas 20 aplicaciones, que si te pones el TripAdvisor, que si te pones el Google Maps, que si te pones todo, estás dando tu posición, estás dando tus gustos, estás diciendo dónde vas a ir a comer, estás dándoles rutinas que luego ellos pueden explotar. Y de hecho, hay en Estados Unidos, en Nueva York, ya hay sitios que dependiendo por dónde pasas, cuando te acercas con tu móvil, te aparecen anuncios que están hechos para ti, a tu medida. Entonces, es una cosa, yo creo que hay que asumir en este mundo. Te puedes ir al monte, puedes quitarte el móvil y puedes dejar de tener comunicación, pero tenemos que asumir en este mundo que la privacidad, entre comillas, a cambio de la calidad de vida que tenemos, la estamos perdiendo. Un poco en ese sentido, desde mi punto de vista. Bien, David Íñiguez, jefe de área del BIFI, director de operaciones de Campal, y Manuel Luna, Project Manager Data en Visualización y Analítica de Inicom. Muchísimas gracias por venir hoy a nuestro programa, por compartir vuestra experiencia, vuestro conocimiento. Y bueno, sin más, si queréis añadir algo más o despediros, os dejo la palabra. Nada, simplemente dar las gracias a vosotros y a los asistentes por el interés en la jornada. Gracias. Es lo mismo. Muchas gracias por vuestra invitación a este foro y gracias también a los asistentes, a los participantes por las preguntas y sobre todo porque les guste este tema, que a mí es una cosa que también me gusta, que la gente esté interesada en la analítica de datos y todo esto. Gracias. Pues muchas gracias también a todos los asistentes. Volvemos la próxima semana con más temas de interés. Muchas gracias a todos.